Ah. En la vida cotidiana. ¿Se entendió esto, chicos? ¿Sí? Muy bien. Ya está. Por esa razón vamos a ver que aquí la felicidad se va a tornar como un logro, ¿qué cosa? Individual, ¿no? Ah, ¿cómo lidiar con esas personas, profesor? Bueno, son personas que, como te digo, son indiferentes ante lo que suceda. Y buenas tardes, profesor Vidalito. Ah, Camila me está hablando de un alumno que se llama Vidal, que se ponía Vidalito. ¿Ya no está acá Vidalito, sí? ¿Vidalito está acá? No me digan que está acá Vidalito. Ah, con razón que me llamaban profesor Clarence, porque les explicaba a nivel Clarence, creo, ¿no? Ah, sí está acá Vidalito. Ah, con razón, pues me están cochineando. Ah, sí, ¿verdad, no? Morales Vidal, ahí está. Mm, muy bien, muy bien. Excelente, excelente. Listo, seguimos, ¿ah? Te lo he explicado a nivel Clarence para que lo entiendas, ¿ah? Ya está. Perfecto. Vamos a borrar, borramos. Siempre preguntando, ¿ah? Borramos. ¿Por qué se busca la felicidad entonces? Ya lo hemos dicho en parte, ¿no? Es un contexto de crisis, pues chicos. Es un contexto de crisis, de explotación y de desigualdad económica, de los contextos esclavistas del Imperio Macedónico, como también de quién, del romano, ¿no? ¿De acuerdo? Se da el término de la polis o ciudades-estado. La autonomía y la búsqueda del bienestar son dejadas atrás. Muy bien. La filosofía entonces aquí busca argumentar a favor de la búsqueda de la felicidad, pero a nivel individual, es decir, de cada quien. ¿Ya? La filosofía entonces se va a tornar en dar argumentos para que sea posible esa felicidad, para que sea posible esa felicidad a nivel individual, es decir, de cada quien. Muy bien. Que quede claro entonces, ¿ah? Aquí vamos a ver entonces que se refuerza un individuo por la crisis entonces, ¿no? Por el contexto de crisis, por el contexto de crisis, ¿no? Se refuerza, ¿qué cosa entonces? Un individualismo, ¿no? Un individualismo en la búsqueda de la felicidad. Esto producto de también de qué, ¿ah? Producto de que también hay una pérdida, ¿no? De confianza por las llamadas leyes sociales. Hay una pérdida de confianza por las leyes sociales. ¿Sí? Hay una pérdida de confianza por las leyes sociales. No, ya no son confiables las leyes sociales, ¿no? Pérdida de confianza por las leyes sociales, además de qué cosa, por ejemplo, las llamadas leyes, ¿no? Además de lo político, ¿no? Además de lo político, que no ha traído más que explotación, ¿de acuerdo? Entonces, por esa razón es que aquí la felicidad no estará referida a los logros políticos,
políticos o sociales, sino más bien a las medidas, digámoslo así, ¿no? A las medidas que cada quien pueda, tener, ¿no? En cuanto, en cuanto, en cuanto a su vida moral, ¿ya? En cuanto a su vida moral. Ya está. Perfecto. Ya está. ¿De acuerdo? Muy bien. Muy bien. Hombre, su autonomía y su, ¿qué cosa decíamos? Autarquía. O su gobierno propio, mejor dicho, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Esto se entendió, chicos, hasta aquí? Muy bien. Auto, uno mismo. Arquía, gobierno. Gobierno de uno mismo. El sabio cínico, entonces, no recibe, ¿qué cosa? Órdenes de nada ni de nadie. Desconoce al Estado, desconoce a las leyes. Profe, ¿pero así puede vivir en sociedad? Así es, así vivió, por ejemplo, Diógenes, ¿no? No sé, seguro que recordarás la famosa anécdota de Diógenes cuando estuvo, ¿qué cosa? Por ejemplo, frente a él, ¿quién? Alejandro Magno, el hombre más poderoso del mundo, acompañado de sus generales, ¿no? Imagínate, por las calles de Atenas y toda la reverencia que le hacían. Se para al frente de Diógenes y ¿qué le dice? Te saludo y te respeto, Diógenes. Pídeme lo que desees y te lo concederé. Y Diógenes, ¿qué le dijo? Tan solamente una cosa, que te apartes porque me tapas los rayos del sol. Claro, ¿no? ¿Te das cuenta, no? Eso es autarquía. Eso es gobernarse uno mismo, ¿no? Eso es decirse a sí mismo, yo no dependo de nada ni de nadie, ¿no? Soy autónomo y me gobierno a mí mismo, ¿no? No acepto gobernantes, no acepto qué cosa, por ejemplo, ¿no? El Estado, no acepto las autoridades. Ahí está, esa es la autarquía. Autarquía es gobernarse a sí mismo, ¿no? Entonces la autonomía y la autarquía, mira acá, se dan a nivel, ¿qué cosa? Individual, ¿no? La autonomía y la autarquía se dan a qué? A nivel, decíamos, ¿qué cosa? Individual. ¿Ya? ¿Qué más? Vamos a ver qué pasa a nivel de cada individuo, porque no se pudo lograr la felicidad dentro de la polis, ¿no? Que fracasó, ¿no? Por esa razón, ¿qué cosa? Los sabios son autónomos, son autárquicos. Pero también el sabio, al ser un ser natural, ya no es ciudadano de ninguna polis, porque no existe, sino más bien, ¿qué cosa es? Un habitante de este mundo, un habitante natural de este mundo. ¿Ya? Por esa razón, los filósofos de la escuela cínica van a procurar, ¿qué cosa, por ejemplo? Promover, ¿no? Ese cosmopolitismo o esa concepción de que el hombre es un habitante de la tierra y que todas las separaciones de raza, religión, nación son ficticias, no tienen cabida realmente.
porque más bien lo que han causado, ¿qué cosa es? Mayor desigualdad, mayor opresión, mayor dependencia, mayor infelicidad a los hombres. ¿Se entendió? ¿Esto se entendió, muchachos? Diferencias. Vamos a ver en qué consisten esas diferencias. En primer lugar, Aristipo plantea que el sabio busca la felicidad en el placer sensual o la hedoné. El placer sensual es el placer de los sentidos, ¿no? Y vamos a ver que aquí, por ejemplo, no se diferencian los placeres, ¿no? No se diferencian los placeres. Es decir, no hay una jerarquía, ni mucho menos una mayor diferenciación de los mismos. El sabio evita el dolor, es decir, la aponía. ¿Se entiende? Entonces aquí no hay, ¿qué cosa decíamos? No hay restricciones. Todo placer sensual provoca felicidad. ¿Ya está? En cambio, Epicuro de Samos es más especial. Él dirá, por ejemplo, que los sabios realmente deben de buscar placeres que realmente sean necesarios, que mantengan también la ataraxia y que también sean, ¿qué cosa? Por ejemplo, mesurados, ¿no? Que sean mesurados. Propone los 4 remedios para el alma. No temer a los dioses, porque los dioses son perfectos, y si son perfectos no van a cambiar su estado de perfección y armonía absolutas, atendiendo los diversos problemas de los hombres. Si realmente existen los dioses, estos no tienen nada que ver con la vida de los hombres. Por lo tanto, es en vano que el hombre quiera agradarlos, quiera temerles, ¿no? No tiene sentido. No temer a la muerte, porque en la muerte ya no tenemos conciencia de lo que sentimos, como la carencia, como el hastío o como la necesidad, ¿no? La angustia, desaparecen, porque en la muerte ya no hay conciencia. ¿Es fácil ser feliz con poco? Sí, pues realmente es fácil ser feliz con placeres que realmente sean necesarios y naturales. No se requiere de riquezas, no se requiere de ser ostentosos, no se requiere de otro tipo de placeres más que los naturales, los simples. 4. Es fácil soportar el dolor, porque no hay dolor agudo que dure mucho tiempo. Y si hay un dolor que es duradero, es soportable. Es una visión optimista, ¿no? De la vida presente, ¿no? El epicureísmo es una visión optimista del momento presente, ¿no? Se cuida que el alma no tenga temores innecesarios, ¿no? Innecesarios para poder, ¿qué cosa? Para poder guardar, ¿no? Su tranquilidad. ¿Ya está? Para poder guardar su tranquilidad. ¿Se entendió esto, chicos? Son sensoriales, son sensuales. Aquí vamos a ver en una primera jerarquía, ¿de acuerdo? Esos placeres en referencia que Epicuro nos dice que debemos de preferir. Son los naturales y los necesarios. Son los vitales. Comer, beber, descansar, la salud física. Estos placeres son los que deben de satisfacerse con bastante cuidado, ¿no? Son necesarios, pero también deben de ser, ¿qué cosa? Por ejemplo, satisfechos con mesura. Y realmente estos son los que prolongan la ataraxia o la felicidad. Provocan que la felicidad a la larga se siga manteniendo. Claro, ¿no? Si lo pensamos muy bien, una persona que no coma, que no beba, olvídate, ¿no? Puede poner en riesgo su salud. ¿Ah? Puede volver displacentera, ¿no? Su existencia, ¿no? ¿De acuerdo? Vamos a ver también aquí que los placeres, por ejemplo, ¿no? Que siguen a continuación son los llamados placeres naturales, pero que no son necesarios. Son propios del hombre y su naturaleza, pero ojo, no son necesarios. Es decir, el hombre no peligra su existencia si es que no lo suple, ¿no? Está el sexo, la amistad, la filosofía, la buena conversación. Son placeres no necesarios, pero si se satisfacen deben también de darse con mesura.
¿De acuerdo? Profe, o sea que para Epicuro la filosofía no era tan necesaria que digamos. No, pues, por esa razón el alcance de la felicidad le era para quienes, para todo aquel que no siendo filósofo podía ser consecuente, ¿no? Con ciertos principios básicos para alcanzar esa felicidad. ¿Se entendió? ¿Ah? Responde. ¿Sí? No está asociado al placer. Lo natural más bien se asocia a todo acontecimiento que sucede en nuestras vidas. ¿Sí? Buscar placeres es muchas veces querer pensar que puedes ir tú en contra de lo que se te presenta. ¿Qué tal si, por ejemplo, hay momentos donde no hay placer? Son inevitables. Una filosofía basada en la búsqueda de placer no es completa, porque la vida no es placer eterno, ni tampoco placer constante. La vida tiene momentos altos y momentos bajos. Muchos de ellos son qué cosas naturales, es decir, tú no los vas a poder controlar, tú no vas a poder ir en contra de ellos. Entonces, que quede claro, ¿no? La escuela estoica plantea entonces que debe de haber un respeto irrestricto de las leyes naturales. ¿De acuerdo? El sabio entonces es un ser natural, regido por leyes naturales, que debe también aprender a aceptar. No están para que le agraden o le desagraden, simplemente no las puede cambiar. Por lo tanto, el sabio renuncia a todo placer. ¿Por qué? Porque es un camino falso. No todo va a ser placer en esta vida. No todo tiene por qué me tiene que gustar, ¿no? Por lo tanto, se debe de aceptar todo acontecimiento que es determinado por estas leyes. ¿De acuerdo? Debe mostrar apatía, indiferencia, resignación por lo que acontezca. Así de sencillo, ¿no? ¿De acuerdo? Debe de ser qué cosa entonces? Indiferente, ¿no? Debe de ser indiferente. ¿Ya? Entonces la felicidad se logra cuando el sabio se resigna y acepta estas leyes naturales. No le afecta, por lo tanto, lo que sucede exteriormente. No le afecta ni la fortuna ni la infortunio, ni el infortunio. ¿De acuerdo? Es indiferente. ¿Por qué? Porque no está en su control. El sabio se convence a sí mismo de que no está en su control, por ejemplo, de estar qué cosa? Precisando, ¿no? Su preferencia por lo que acontezca o su impreferencia, ¿no? O su no preferencia, ¿no? Eso es irrelevante. Las cosas son como son. ¿Mm? ¿Por qué? Porque son manifestación de, ¿qué decíamos? De las leyes naturales, ¿no? Son manifestación de esas llamadas leyes naturales. ¿De acuerdo? Muy bien. Borramos. Vamos con la escuela escéptica. Representante Pirrón de Elis, el filósofo que se cosió la boca, ¿no? Los escépticos consideran, por ejemplo, que nuestros conocimientos son solamente meras opiniones. El conocimiento es realmente opinión, ¿no? El conocimiento es realmente solo una opinión. ¿Ya? El conocimiento es realmente solo una opinión.
es ¿qué cosa? Es solo una mera representación. Ya está. Por lo tanto, no hay opiniones ni superiores ni inferiores. ¿Sí? Porque son solamente eso, ¿no? Porque son solamente opiniones. Ya está. Porque son solamente opiniones. ¿De acuerdo? Muy bien. Esto es lo que podríamos precisar, ¿no? Entonces el sabio debe de renunciar a la búsqueda de la verdad. ¿Por qué? Porque buscar aquello que no existe, trae como consecuencia una vida de ¿qué? De frustraciones, ¿no? De frustraciones. Frustraciones o de dogmas que lo que traen es ¿qué cosa? Dolor. ¿Por qué? Porque se es intolerante. ¿Por qué? Porque traen también ¿qué cosa? Como consecuencia que uno se desespere, porque simplemente no le creen o porque no creen como él cree, ¿no? Eso causa infelicidad. Eso no trae felicidad. ¿Se entendió? ¿De acuerdo? ¿Qué seguridad tiene el hombre de poder afirmar aquello que realmente no ve, no puede tocar, no puede en todos sus sentidos, más bien son límite, ¿no? Todo conocimiento. Los escépticos consideran que el hombre tiene límites. No puede ir más allá de lo que en todo caso su experiencia puede dar. ¿De acuerdo? Muy bien. Es eso básicamente, ¿no? No hay verdades, no hay ninguna certeza acerca de las cosas. Así es. No hay verdades. ¿De acuerdo? Sí, pues Natalia, hay que saber vivir sin verdades. ¿Será posible vivir sin verdades? ¿Ah? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ah? Sí se puede vivir sin verdades. Es cuestión de entrenarse, ¿no? Pero bueno, creo que ustedes no están preparados todavía para esa conversación. No de todo, no de todo, pues. O sea, yo no voy a dudar de que, ¿qué te digo? Pues lo que está al frente mío existe, ¿no? No te pases, ¿no? Pero sí de supuestas verdades que vayan más allá de mi experiencia, que me den a entender que hay otro mundo después de este, hay una vida después de aquello, que hay un Dios. ¿De acuerdo? Muy bien. No, 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 cuidado, que lo mínimo no es cuestionado aquí. Se refiere a verdades trascendentales. ¿De acuerdo? A ver, lo vamos a especificar mejor.
Los escépticos desconfían ¿de qué? Decíamos. Los escépticos desconfían de verdades absolutas, es decir, metafísicas, es decir, metafísicas, que suponen, ¿qué cosa? Que suponen verdades más allá, que suponen verdades más allá de qué? De la experiencia, ¿ya? Que suponen verdades más allá de que decíamos de la experiencia. ¿Se entiende? ¿Ya? Todo derivado del uno. Incluso el alma de quién. ¿El alma de quién? Del sabio, ¿no? Que lo que busca, ¿qué cosa es? Conectarse de nuevo con ese uno. Lo que busca el alma del sabio es de nuevo conectarse con ese uno. ¿Cómo lo puede lograr? Bueno, primero, antes que nada, debe de renunciar a la vida mundana. Es decir, a la vida de apego por los placeres, ¿qué cosa? Carnales, ¿no? Sensoriales, ¿no? Debe apartarse de los placeres materiales o sensuales, de las costumbres, de los hábitos, ¿de acuerdo? De los demás. Y luego debe de dedicarse, ¿qué cosa? A la vida de investigación, que es la vida de constante reflexión y estudio, ¿no? Y estudio, ¿no? Constante reflexión y estudio, ¿no? Ya está. Para luego finalmente, ¿no? Experimentar la conexión mística con el alma del uno, con el uno, ¿no? La llamada experiencia extásica. Muy bien. Por ejemplo, no puede expresarse en palabras. Es, ¿qué cosa? Intuitiva, nada más. Se siente. ¿Ya? ¿De acuerdo? Lo que los filósofos de este periodo no pueden negar es que la naturaleza tiene leyes. ¿Sí? Los filósofos de este periodo no pueden negar eso. Que la naturaleza tiene leyes. ¿Se entiende? Que no llenan la expectativa, ni tampoco es de preferencia para los romanos, quienes se dice que culturalmente son más prácticos que los griegos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Los romanos prefieren el sentido común. Vamos a ver que también la crítica del escepticismo juega su papel importante porque va a debilitar a las diversas corrientes filosóficas de esta etapa. Entonces, en primer lugar, el sabio no es dogmático. Toma lo mejor de posturas en cada contradicción. Concilia las posiciones opuestas en una tercera, ¿no? ¿De acuerdo? Ya soy, no te preocupes, vamos a llegar a ese nivel. Por tanto, todo lo creado por él es bueno. El mal no puede surgir de lo perfecto, sino Dios estaría siendo cuestionable en su condición. Entonces, ¿dónde está el mal? ¿Dónde radica el mal?
en las acciones de los hombres. El mal es ausencia del bien en las acciones de los hombres. ¿De acuerdo? Muy bien. Tercer punto. Dios es atemporal. La noción del tiempo es para el hombre. El hombre sí es un ser temporal, pero Dios no. Tiene un antes ni un después. ¿Sí? Dios sabe de antemano el de... ¿Qué significa eso? Que Dios sabe también cómo terminará aquella humanidad o aquellos hombres, mejor dicho, que quieran vivir fuera de sus preceptos, ¿no? ¿De acuerdo? Perfecto. Porque Dios respeta el libre albedrío del hombre para poder elegir entre lo bueno y lo malo. Si elige lo malo, ese es en sí, ¿qué cosa? Responsabilidad del hombre, no de Dios. Por lo tanto, a Dios no se le puede achacar que sea indiferente ante el dolor de los demás, que sea qué cosas, que en todo caso se cruce de brazos cuando hayan guerras, opresiones, ¿no? ¿No? Todo es acción del hombre, no es de Dios. ¿Sí? Pero también, ¿no? Si el hombre justo pide la ayuda de Dios, Dios también tiene el deber de asistir al hombre justo, ¿no? Dios también puede y debe asistir al hombre que clama por él. Y eso no significa de que él no respete su libre albedrío, al contrario, ¿no? Lo respeta. Por lo tanto, se puede decir categóricamente que Dios interviene en la historia de la humanidad, haciendo prevalecer el bien. Muy bien. ¿Qué cosa es? Es la llamada, prueba de la existencia de Dios, ¿no? Tomás de Aquino escribe la Suma contra los Gentiles y la Suma Teológica. Su fuerte influencia aristotélica hará que en todo caso, por ejemplo, él pueda presentar argumentos que partan desde la experiencia para poder demostrar que Dios existe. Pero no hay una experiencia directa con Dios, en el sentido de que tú puedas percibirlo sensorialmente. Lo que se buscará, ¿qué cosas son? Argumentos que a partir de la observación de la naturaleza, que es creación de Dios, lleguen también a la conclusión de que Dios existe. Muy bien. Tomás de Aquino refutó la teoría de la doble verdad, ¿no? ¿Ya? Es decir, esa doble verdad que decía que las verdades de fe y las verdades de razón eran incompatibles. Para Tomás de Aquino, que es un católico, él no puede, por ejemplo, digámoslo así, ¿no? Permitir que se haya qué cosa, que se sostenga esa doble verdad. Para él, más bien, hay una sola verdad que es Dios. ¿De acuerdo? Para él hay una sola verdad que es Dios. Entonces, la única verdad que es Dios es la que en todo caso, por ejemplo, tanto la fe como la razón pueden acceder. Pero la razón hasta cierto límite. ¿Cuál es el límite de la razón? Que solo puede dar cuenta, de su existencia. ¿De acuerdo? Que solo puede dar cuenta de su existencia. Entonces, la razón no puede negar a Dios. ¿De acuerdo? Entonces, la razón no puede negar a Dios, ya que al ser facultad del alma, ésta no puede negar a su creador. ¿De acuerdo? Por medio de la razón podemos demostrar
que Dios existe, ¿para qué? Para luego reforzar la fe en Él. Para luego reforzar la fe en Él. Solo hasta ahí, nada más llega el papel de la razón. ¿De acuerdo? Solo hasta ahí llega el papel de, ¿qué decíamos? De la razón. Muy bien. Seguimos, ¿ah? Vamos a borrar. Seguimos. Aquí están las famosas 5 vías para demostrar la existencia de Dios, ¿no? Son pruebas o argumentos lógicos. Son pruebas o argumentos lógicos que van a demostrar la existencia de Dios. ¿De acuerdo? Muy bien. Hablamos de la vía del movimiento. La vía del movimiento, ¿ya? Es la vía que da a entender que Dios tiene que haber sido el primer motor inmóvil de todo el movimiento que ha causado en el universo. Pero Dios no puede ser movido por nada, porque Dios es perfecto y se basa a sí mismo. Eso significa que Dios no es de la misma naturaleza que su creación. Dios obedece a otro tipo de ser, ¿no? Es otro tipo de ser divino, que está más allá de lo natural. Por lo tanto, no nos puede resultar ilógico pensar que es un motor inmóvil. ¿De acuerdo? Muy bien. Muy bien. Incausada. Todo efecto tiene una causa, pero no pueden haber causas infinitas. Dios es la primera causa de todo cuanto existe. Entonces es una causa que la anteceda, porque Dios es ingénito. No tiene un origen. Siempre ha existido y siempre existirá. Es la llamada vía de ¿qué? De la causalidad. ¿De acuerdo? Es la llamada vía de la causalidad. Estas dos vías, hay que recordar, tienen una fuerte influencia ¿de quién? De Aristóteles. Aristóteles ya las había planteado, ¿no? Influencia de Aristóteles, otra influencia de Aristóteles. No te olvides de eso. ¿De acuerdo? Luego viene la vía de la necesidad, que plantea que el universo pudo no haber existido, pero es un hecho que existe. Luego, ergo, es necesario que haya un hacedor. Ese hacedor es Dios. Entonces, Dios es necesario y el universo, ¿qué cosa es? Contingente. Dios es necesario y el universo, ¿qué cosa es? Contingente o cambiante. Ya está. Vamos a ver que aquí también hay una fuerte influencia. Hay una fuerte influencia de lo que ya había manifestado, por ejemplo, San Anselmo de Canterbury, ¿no? Y también de Maimónides, filósofo árabe, ¿no? Esos filósofos ya habían planteado un argumento similar a este, ¿no? ¿De acuerdo? Hablamos de la vía de los grados de perfección. Los diversos seres naturales demuestran cualidades ascendentes que al parecer evidencian que están inspiradas en lo sumo perfecto que es Dios. Claro, la propia creación denota esos grados de perfección. Aquí vemos una fuerte influencia de lo que también algo similar había dicho de quién, Pitágoras, ¿no? Influencia de Pitágoras y del llamado neoplatonismo, que también argumenta así, ¿no?
Y ni qué decir la vía de la armonía, que plantea que todo tiene finalidad y cada cosa una función, para que todo se refleje en una armonía universal. Entonces, ello evidencia que tiene que haber existido una inteligencia superior que le ha dado esa función a cada cosa y que ha establecido dicha armonía. Este argumento también es una influencia, ¿sí? De Pitágoras, ¿una influencia de quién? De Pitágoras y del neoplatonismo. Ya está. Influencia de Pitágoras como también del neoplatonismo. Como vemos entonces los argumentos en todo caso de Tomás de Aquino tienen antecedentes, ¿no? Tienen antecedentes. Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿De acuerdo? Tómale foto. Un ratito, tómale foto. ¿Eso se entendió? Vamos a borrar y vamos a hablar de Ockham. Muy bien, Sandrito, perfecto. Vamos a hablar de Ockham. Ockham ya es un filósofo ya del siglo XIII, ¿no? Siglo XIII al XIV. Ockham ya está viendo la corrupción a la cual se ha asumido pues el papado, las iglesias, las monarquías, sus contubernios, ¿no? Ockham está cansado de eso y cuestiona al tomismo que más bien había justificado esta clase de sistemas, ¿no? Ockham va a plantear qué cosa desde su posición cristiana, que Dios no requiere de ninguna justificación de la razón, porque las cualidades divinas no pueden ser demostradas por la razón que es limitada del hombre. Así es que cuestionó las vías de Tomás de Aquino. Cuestionó que Tomás de Aquino haya dicho que la razón puede dar cuenta de la existencia de Dios. Eso no es posible. Dios es enteramente un asunto de fe. La razón debe orientarse más bien al conocimiento de la naturaleza que sí le puede ser accesible al hombre, partiendo de lo que la experiencia le puede dar, que es solamente dar cuenta de lo singular. Es decir, en otras palabras, vemos en Ockham, sí o no, el apego por decir, que solo podemos, la experiencia nos está dando, ¿no? Solo podemos, con el nombre del principio de economía de las palabras, decir las cosas de forma sencilla, ¿m? Como son, ¿no? Este principio predomina hoy en día en la ciencia, ¿no? ¿De acuerdo? Inclusive cuando tú elaboras tus tesis, ¿no? Lo que te piden es que tú no redactes, ¿qué cosa? Con una gran cantidad de términos, sino con los que son, ¿qué cosa? Necesarios, ¿no? Sino con los que son necesarios. ¿De acuerdo? Muy bien. La Iglesia entonces no debe de intervenir en los asuntos políticos de las monarquías. Debe solo orientarse a la difusión de la fe. Por ello lo excomulgan. ¿De acuerdo? Es decir, por ello va a ser perseguido, inclusive por quienes, por las autoridades eclesiásticas, ¿no? Él dirá categóricamente que los universales no existen. Los universales no existen. Son solo palabras que el hombre ha elaborado, ¿sí? Vamos a hablar de los universales. ¿Todo ok? Hasta aquí todo ok. Ah, ya, muy bien, Cristian. Ahorita vamos a ver. ¿Qué son los universales, profesor? Me están preguntando.
Ah, muy bien, Gracita, perfecto. Ya, mira, vamos a hablar de los universales, ¿ah? Zoe también me estaba preguntando sobre esto. ¿Qué son los universales, profesor? Ah, vamos a ver, ¿no? Hola, listo. ¿Qué son los universales? A ver, mira, ¿qué son los universales? Los universales primero son categorías que designan a diversos seres semejantes. Profe, como sustantivos colectivos, digamos como sustantivos. Por ejemplo, el término hombre, el término mujer, el término árbol, el término animal, el término perro. Todos ellos son términos que pueden aludir a ser universales. ¿Y por qué universales? Ah? Porque son ideas que pueden, por ejemplo, ¿qué cosa? Comprender una serie de seres que tienen algo en común, pero que sin embargo también tienen diferencias. Hay hombres altos, bajos, delgados, robustos, ¿sí o no? Hay mujeres también altas, delgadas, con cabello corto, cabello largo, sí o no, ¿verdad? Esbeltas, ¿no? Sumamente también, por supuesto, ¿no? Rellenitas, qué sé yo. Hay árboles frutales, no frutales, ¿verdad? Hay árboles frondosos, no frondosos, leñosos, no leñosos. Hay animales también, por supuesto, de una diversidad, terrestres, acuáticos, anfibios, etcétera, ¿no? Hay perros también, por supuesto, lanudos, no lanudos, perros grandes, perros también pequeños, ¿sí o no? Es decir, son ideas, entonces, o categorías que designan a diversos seres, ¿qué cosa? Semejantes. La pregunta es, ¿existieron primero los universales como ideas antes de las cosas? Se podría decir que son posteriores a ellas, es decir, posteriores a las cosas. Profe, ¿en eso consistió el problema de los universales? Así es, tanta vaina para eso. Sí, pues, por eso es que Ockham va a desestimar esta clase de discusión. Las llamará qué cosa, irrelevantes. Las llamará qué cosa, por ejemplo, ¿no? Una pérdida de tiempo, son pseudo problemas. Está claro para Ockham, por ejemplo, que esos universales no son ideas que existieron antes de las cosas. ¿Quién puede saber eso a ciencia cierta? ¿Alguien ha estado en la cabeza de Dios? ¿Alguien ha visto a Dios y le ha preguntado, por ejemplo, no, oye, ¿pensaste antes en las cosas? Eso es algo especulativo, es algo metafísico, ¿sí? No hay esencias tampoco, no hay universales tampoco, son solo palabras. Eso es lo que dirá Ockham, mira, aquí, en esta parte, ¿no? El nominalismo de Ockham dirá categóricamente que los universales no existen, son solo palabras, alientos de voz, que el hombre elabora y que son posteriores a las cosas, porque el hombre justamente las elabora en contacto con las cosas y luego poniéndoles esos términos. ¿De acuerdo? Pero en el pasado vamos a ver que el realismo, por ejemplo, de Agustín de Hipona, inspirado en Platón, dirá que los universales sí tuvieron que existir antes en la mente divina de Dios, para que a partir de ellos Dios pueda crear las cosas que ha creado. Esta teoría es muy especulativa porque afirma algo que no se puede comprobar. Y luego también está el realismo moderado, que dirá categóricamente que los universales sí existen, pero a manera de esencias de las cosas mismas. ¿De acuerdo? Ahí está Aristóteles, inspirado en Tomás de Aquino, ¿no? ¿Se entendió? Muy bien.